¿Qué es eso de responsabilidad afectiva? ¿Cómo nos puede afectar en nuestras relaciones personales e interpersonales? Si me quieren así, bien, y si no, también. Que se encuentran en una relación intercultural, bien sea con un indio. Eso no es el hecho de decir, sí, es que las palabras se las lleva el viento. Hay personas que dicen, pero ¿por qué no me ama? Sencillamente porque no tiene amor ni siquiera por él o por ella misma. Nadie puede dar lo que no tiene, sencillo. Namaste, mere pyare dosto. Hola mis queridos dostones y dostonas. Bueno, este es un video que pidieron varias personas que querían saber qué es eso de responsabilidad afectiva, cómo nos puede afectar en nuestras relaciones personales e interpersonales. Así que me presento, mi nombre es Erika, soy una colombiana que actualmente está viviendo una relación a distancia con un chico de la India. Antes de iniciar con este video, los y las invito a que se suscriban a nuestro canal y nos llenen de mucho amor, de muchos likes, de muchos comentarios, de muchas cosas positivas. Y también recibimos algunas críticas constructivas. Si bien no existe una receta mágica y tampoco se puede protocolizar las relaciones humanas, porque simplemente cada relación es única. No hay otra Erika, ni otro Vishal, no hay otra Natalia con otro Pari o lo que sea. Pero sí existen estrategias que pueden ayudar a mantener una relación sana y responsable. Entonces, en un mundo tan individualista en el que estamos actualmente, donde las personas confunden el autocuidado con el no me importa si lastimo o no a la otra persona porque así soy yo y punto. Nadie me va a cambiar, si me quisiste así bien y si no, pues también. Y en cierta medida eso es bueno, pero todo al extremo es malo. Incluso esa frase, si me quieren así bien y si no, también. Aunque entiendo también que por la época en la que vivimos, donde hay un montón de cambios, donde hay un montón de situaciones que no sabemos cómo confrontarlos y nos falta esas bases, entonces en cierta medida tendemos a cometer pues, errores con las personas a las que consideramos importantes, con las personas que amamos. Entonces, el concepto de responsabilidad afectiva se aplica en todas las relaciones y las bases de este concepto es el respeto, la escucha y la empatía. Esa es la base para que una relación salga adelante. Palabras más, palabras menos, la responsabilidad afectiva es cómo nos comportamos nosotros frente a una actitud de la otra persona o incluso en el momento de que pronto no nos sintamos tan bien por X o Y situación. Para esto necesitamos cuidar al otro y cuidarnos a nosotros mismos o mismas, escuchar, pero también ser escuchado. Me acordé de un dicho de, qué lindo es saludar y ser saludado. Eso, bueno, en fin, no me presten atención. Me desvié. Acompañarlo teniendo en cuenta sus emociones. Pero esto sucede cuando generamos vínculos afectivos sanos y duraderos. En ese orden de ideas es importante recordar que somos seres sociales. Esto significa que todo o la gran mayoría de cosas que nos hacen, sobre todo aquellas personas que consideramos importantes en nuestra vida, nos afecta de forma positiva o negativa. Entonces, la responsabilidad afectiva es ser consciente de que todos nuestros actos repercuten en otra persona, incluso en nosotros mismos. Aquí quiero abrir una entre comillas bien grande, donde voy a hablar de dos cosas. Lo primero, sé que este tema lo pidieron varias personas que se encuentran en una relación intercultural, bien sea con un indio o bien sea con cualquier otra persona diferente a la nacionalidad en la que tú te encuentres. Pero quiero resaltar algo y es que en cierta medida
ejemplo si estamos hablando de un extranjero que no comparte el mismo idioma que tú. En este caso hablemos del español. Les voy a dar un ejemplo que es real. Mi pareja me contaba que obviamente el hindi es un idioma un poco brusco, duro, pero cuando aprendió inglés se dio cuenta que era un idioma en cierta medida seco, como neutro. Pero después conoció el idioma español y se dio cuenta que era un idioma cálido, empático, lleno de amor. Ahora, no estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta. Tampoco estoy diciendo que esto se generalice en todas las relaciones. Simplemente hablamos desde nuestra experiencia. Así que cierro este paréntesis y abro otro. Hay que recordar que toda palabra positiva o negativa que sale de nuestra boca automáticamente repercute a otra persona y estas dejan huella para siempre. Eso no es el hecho de decir, sí, es que las palabras se las lleva el viento. Para algunas cosas sí, pero cuando es para determinar o hacer alguna crítica constructiva o destructiva en otra persona, estas no se las lleva ningún viento. Estas calan, quedan en el corazón y en la mente, y en cierta medida tendemos a creer más las cosas negativas. No sé, quizás estamos predispuestos porque quizás tuvimos una niñez no tan significativa, una niñez donde saciaron las necesidades básicas, una niñez donde nos resaltaban nuestras cualidades y crecimos llenos de comentarios negativos. Llegamos a nuestra adolescencia, nos casamos o nos ennoviamos y llega tu pareja y te dice, ay, pero qué rara eres. Uno va a creerse la idea de que sí eres rara. Pero si dice, oye, qué inteligente eres, tú puedes con este idioma, uno se lo va creyendo, va. Al principio es difícil, pero después tu mente va aceptando que no todo es tan negativo, sino que también hay que aceptar las cosas positivas. Así que si tú cometiste algún tipo de error o acción que generó daño en la otra persona, no solamente basta con pedir una disculpa sincera, como, ay sí, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. No solamente basta con eso, sino también hay que tomar acciones significativas para reparar el daño que tú generaste en la otra persona. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo adicional a las disculpas, porque tu acción debe ser proporcional al daño que tú hiciste. Es simple, un ejemplo. Resulta que yo dije una palabra grotesca a la persona, pareja, conocido o amigo. Si yo simplemente creo que con las disculpas es suficiente, pues automáticamente voy a volver a cometer el mismo error. Aunque volver a cometer el mismo error ya no es error, sino elección, pero eso es otro tema. El tema es que debemos reparar a la otra persona con algo que a nosotros nos duela. No sé, levantarme todas las mañanas a las 5 de la mañana a darle el desayuno a la persona que lastimé. Eso me cuesta y mucho, pero es una forma de aprendizaje y es otra forma de mostrarle a la persona que estamos realmente arrepentidos y que nos duele tanto el sufrimiento que ocasionamos en él o en ella, que automáticamente estamos creando nuevos hábitos para evitar que nuestro cerebro y nuestra boca digan o piensen cosas que realmente no construyen, sino destruyen. Entonces, hablando de la comunicación, de la empatía, de la escucha, para poder adquirir todo esto, primero debemos practicar la responsabilidad afectiva en nosotros mismos, porque sencillamente no podemos darle a alguien cosas que no tenemos en nuestro corazón. Hay personas que dicen, pero ¿por qué no me ama? Sencillamente porque no tiene amor ni siquiera por él o por ella misma. Nadie puede dar lo que no tiene, sencillo. Entonces, si tú deseas tener una responsabilidad afectiva en tu relación, sea cual sea, es importante que primero te concentres en ti, en mejorar tú mismo para poder replicar esas buenas prácticas en tus relaciones. Lo primero, debemos gestionar nuestras emociones, es decir, estoy enojada, estoy triste, no me voy a desquitar con el otro o con la otra, sino que adicionalmente a eso lo voy a hablar. Voy a decir, oye, me siento enojada o enojado por esta situación
o por lo que sea que esté pasando en ese momento. Pero todas estas acciones normalmente empiezan por nuestra casa, en nuestra infancia. Pero nosotros que somos adultos, nunca es tarde para aprender y desaprender. Lo segundo, debemos reconocer y asumir nuestras heridas emocionales. Tengo una herida emocional porque mi ex, mi conocido, lo que sea, nunca me contestaba el celular y me daba cuenta que era porque estaba con otro o con otra. Allí hay una herida que jamás fue cicatrizada. Entonces, para entendernos a nosotros mismos debemos reconocer como, oiga, esto me duele porque no lo he trabajado, esto me duele porque nunca lo he mencionado. Después de que ustedes se dan cuenta de esa situación, sería bueno que ustedes lo mencionaran a la persona o a las personas con las que tú tienes una relación, bien sea amorosa, amistad o demás, para que ellos inmediatamente activen su chip de empatía y entiendan que tú estás en un proceso de sanación. Y tercero, tener un cuaderno de emociones y de patrones. A veces la memoria emocional se ve tapada por la racional. Entonces, no es para tanto, tranquila, eso que sucedió, pues ya, soltémoslo. Pero lo que está sucediendo es que tu memoria emocional se está acumulando de cositas, de piedritas que al final van a terminar por estallar. Por eso es importante tener un cuaderno emocional para recordar qué fue lo que sentí con esta acción. Y esos son los 3 puntos de cómo poder practicar la responsabilidad afectiva en nosotros mismos. Ahora sigue la segunda parte. ¿Cómo practicar la responsabilidad afectiva en los demás? Lo primero, tener la comunicación asertiva. Y aquí voy a diferir un poco porque el mundo nos está llenando de que, si tú tienes que comunicarte asertivamente. Pero yo siento que muy pocos tienen esa comunicación asertiva. Creería yo que hay que desarrollar algo que se llama la comunicación afectiva, hablar las cosas con amor. Esa es la clave para que la comunicación fluya. Segundo, establecer acuerdos. ¿Qué le gusta a tu pareja? ¿Qué le gusta a tus conocidos? ¿Qué te gustan a ti? ¿Y cuál es el límite que ellos no deben pasar? Tercero, comprender que una relación consta de más de una persona. No puedo tomar decisiones yo sola sin preguntarle a la otra persona si está de acuerdo o no. Para eso, entonces, es mejor que te quedes solo o sola. Tener claro que toda relación tendrá siempre complicaciones. Cuarto, considera que cada acción trae una reacción o una consecuencia. Si tú respondes mal, lo normal es que la persona te responda mal o simplemente se aleje de ti. Y último punto, y no menos importante, yo creería que este es el más importante, así que anótalo en una cartelera, pégalo en el espejo, en la cocina, si puedes. Envíame fotos de este último punto porque es el más hiper mega importante. Y es la validación recíproca de los sentimientos, es decir, validar las emociones del otro. Y este es el verdadero punto de la responsabilidad afectiva. El hecho de que para ti algo sea insignificante no significa que para tu pareja o para la otra persona lo sea. Lo que para mí es importante puede que para la otra no lo sea. O lo que para mí es insignificante para la otra persona puede que sea muy importante. En ese orden de ideas debemos ser empáticos y decir, ok, para él o para ella es importante ir todos los viernes a cine, a pasar con sus amigos o amigas o leer. En fin, yo no puedo decir como, pues, ¿cómo te vas a interesar en un libro? ¿Cómo te vas a interesar en un cine? Ya, tranquilízate. O no sé, hay personas que por lo general tienen cambios abruptos de emociones por alguna circunstancia. Y no puedo decir, pero ¿por qué estás llorando? ¿Por esa bobada? ¡Ay, no! ¡Qué tontería! Por favor, sé fuerte. ¿Quién dijo que llorar lo soluciona todo? Debemos validar las emociones y sentimientos del otro. Porque si no se hace, o la persona se vuelve muy duro de corazón, es decir, jamás en la vida te va a volver a decir cuando se siente bien o cuando se siente mal. Y lo segundo, va a dejar de confiar en ti porque simplemente
tú no lo vas a entender. Entonces, la importancia de la responsabilidad afectiva nos ayuda a afrontar y a superar conflictos en cualquier tipo de relación. Pero es importante tener en cuenta que los conflictos no van a dejar de existir. No crean que esta es la fórmula secreta para no volver a pelear con tu pareja. Pero la responsabilidad afectiva sí busca que se supere y se solucione el conflicto a través de la comunicación, de la honestidad, de la validación, de aprender a conocernos a nosotros mismos, en fin. Como ven, la responsabilidad afectiva en cierta medida no es fácil de desarrollarla, pero no es imposible si empiezas por ti. Ahora que ya conoces qué es la responsabilidad afectiva, te invito a que dialogues con tu pareja. Este video está totalmente subtitulado en 10 idiomas. Si quieres mostrárselo, dialoguen, pónganlo en práctica y como lo dije anteriormente, yo sé que no es nada sencillo, sin embargo, todas las relaciones implican dificultades y conflictos. Eso es la gran sorpresa, las cuales valdrán la pena manejar y superar si realmente, escuchen bien, si realmente tú tienes interés en dicha relación. Si no tienes ningún interés de hacer sentir bien a tu esposo o a tu esposa, sino que simplemente te casaste. Entonces, simplemente no deberías hacer el intento de nada y decirle a tu persona favorita que eres como eres y que no vas a cambiar por él o por ella ni por nadie. Yo creo que esas relaciones así no duran tanto, porque hay algo peor que la infidelidad y es la incomprensión. Hay gente que prefiere estar sola que desolado. La desolación es sentirse solo aun cuando estás acompañado y eso es mortal para cualquier relación. Y bueno, espero que este video haya sido útil para todos ustedes. Recuerden que yo jamás generalizo, pero sí es importante entender que al momento de tener una relación intercultural, el reto es doble por el idioma que manejan. Como lo decía en algún momento de este video, a veces por las diferencias de idiomas y también por la cultura, tienden a sentirse incomprendidos o incomprendidas por este tipo de detalles. Sin embargo, jamás es tarde para hablar con tu pareja y enseñarles a ellos cómo te gusta a ti que te trate. Recuerden que existen los 5 lenguajes del amor. La primera, los regalos. Hay gente que les encanta que le den regalos. La segunda, el tiempo de calidad. No necesitamos 80 horas, sino poquito, pero que ese poquito sea buenísimo, o sea, que sea como, ay, me enamoré más. La tercera, las palabras de afirmación. Tú eres poderoso, tú puedes, tú eres inteligente, eres un guerrero, eres una guerrera, eres la más hermosa, Esas son las palabras de confirmación. El cuarto, el contacto físico, que son los abrazos, los mimos, los arrunchis, en fin. Y el quinto son los actos de servicio. Si reconoces tu lenguaje del amor y reconoces el lenguaje del amor de tu pareja, ahí nos toca ser un poco flexibles. Todo es una cadena. Y si sigo acá, mi video va a ser de 80 horas, porque son cosas que son importantes en una relación, pero son tan chéveres aprenderlas y es el tipo de temperamento. ¿Qué tipo de temperamento eres tú y qué tipo de temperamento es tu pareja? Y nos dejas aquí los comentarios. Dependiendo del tipo de temperamento, también podemos entender por qué quizás se le dificulta un poco la responsabilidad afectiva o por qué quizás se le dificulta darte abrazos o darte regalos. Todo depende del temperamento, del lenguaje del amor y también de esto a lo que venimos aquí es responsabilidad afectiva. Muchas gracias, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Somos India Colombia. Namaste.